Yo les decía que la primera gran investigación así de este carácter un poco psicopatológico, que es una cosa completamente nueva en la historia intelectual de Deleuze en estos años, es ese librito, eso que luego fue un librito, la presentación de Sacher-Masoch, y en la cual Deleuze dedica un especial interés a un texto de Freud titulado Más allá del principio del placer, que es un texto que le interesa a Deleuze porque, digamos, lo que a Freud le lleva a investigar más allá del principio del placer, es decir, a pensar que no todo en la vida psíquica se puede explicar por el principio del placer, por la tendencia a repetir aquello que nos ha producido en algún momento placer, y naturalmente, pues en fin, parece que el masoquismo es uno de los casos claros en los cuales parece que sería difícil, aunque no imposible desde luego, pero parece que ahí hay una complicación, es decir, que si el masoquista lo que busca es el placer, se complica bastante la vida, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Freud, en Más allá del principio del placer, y simplemente me atengo a subrayar, digamos, los aspectos que a Deleuze le interesan, es que, digamos, aunque el principio del placer sea una ley, digamos, empírica que rige la vida psíquica, y etcétera, hace falta, para que el propio principio del placer funcione, hace falta un principio de orden más profundo, un principio que el propio Freud llama en algún momento trascendental, que no solamente nos muestre que tendemos tendencia a repetir la experiencia placentera, sino que sirva de fundamento a esa ley empírica, es decir, que sea capaz de explicar por qué tendemos a repetir y por qué podemos repetir, ¿no? Y en este nivel especulativo un poco superior al principio del placer coloca o descubre Freud una disposición más profunda que el principio del placer, que es lo que llama la compulsión a la repetición, la tendencia a repetir mucho antes de que haya aparecido, digamos, el placer como factor aglutinante de esa repetición, ¿no? Como Freud concibe el placer como el resultado de una distensión, una relajación que viene a resolver un estado de tensión, pues él invoca, a propósito de esta compulsión a la repetición, una, desde luego, muy misteriosa tendencia que ha dado mucho que hablar a los psicoanalistas, una tendencia de lo vivo a retornar a un estado previo, a un estado, por así decirlo, inorgánico, a un estado de no tensión, incluso a veces habla de retorno a la materia inanimada, ¿no? Y aquí aparece un término que, como digo, es un término muy discutido en la propia teoría psicoanalítica, que es el instinto de muerte. Y el instinto de muerte, que sería, digamos, lo que hay debajo de esa tendencia a repetir, como si, digamos, llevada a su extremo esa tendencia a repetir fuera una tendencia a retornar a un estado inorgánico, inanimado. Es decir, como si en los esfuerzos que hace el Eros, si podemos llamar Eros al principio del placer, o a la tendencia a ligar las excitaciones para construir un presente vital, para que venga un instante después de otro, ¿no? Como si, digo, en esos esfuerzos resonasen unos contragolpes repetitivos más antiguos de Tánatos, llamando a la destrucción, ¿no? Llamando a la disolución de todo presente, ¿no? Y escribe Deleuze un párrafo extrañísimo donde dice ¿cómo podría esta compulsión a la repetición expresar un al mismo tiempo que la excitación, al mismo tiempo que la vida, sin expresar también el antes con otro ritmo y en otro contexto, antes de que la excitación llegue a romper la indiferencia de lo inexcitable, antes de que la vida estremezca el sueño de lo inanimado, etcétera, etcétera? Bueno, en todo caso, lo que dice Freud es que en la vida psíquica hay algo más profundo y, por así decirlo, menos empírico que el placer, y ese algo es el repetir puro, ¿no? La pura repetición que no tiene relación ninguna con el placer y que no tiene en principio al placer como finalidad.
Solo será después cuando Eros, digamos, se apropiará de esa repetición pura para ponerla al servicio del placer y para convertirla en una tendencia empírica a la repetición del placer. Pero en el fondo de esa tendencia es como si siguiera latiendo ciegamente un tánatos silencioso, en fin, instinto de muerte. Entonces, la perversión, que clínicamente es el lugar donde habría que situar el masoquismo y donde, digamos, en la teoría clínica del psicoanálisis se sitúa el masoquismo, la perversión tal y como aparece en el texto de Freud le interesa a Deleuze porque presenta a la vez un problema peculiar, ¿no? Se diría que transforma el principio del placer casi en un principio del dolor, y presenta también una particular aptitud para poner de manifiesto ese fondo, digamos, tanático que permanece habitualmente invisible o inaudible, porque dice Freud que el tánatos, el instinto de muerte, es silencioso, ¿no? Entonces, el destino normal de lo de normal, pongámoslo entre comillas, de la energía libidinal del eros es la desexualización, la sublimación de las pasiones sexuales hacia satisfacciones de otro orden, el dinero, la propiedad, la profesión, el Estado, el arte, la ciencia, lo que sea. Y el perverso es el que, en lugar de sublimar o desexualizar, invertir, por así decirlo, su energía libidinal en estos nuevos objetos, en fin, socialmente más aparentes, resexualiza inmediatamente todos esos objetos, es decir, reerotiza el dinero, la propiedad, la profesión, es decir, convierte todas esas instancias sociales en fuente de un placer, pues justamente perverso, desviado, ¿no? Todas las pasiones del hombre, dice Deleuze, las que hacen referencia al dinero, a la propiedad, al Estado, podrán actuar a beneficio del masoquista. Y para lograr este fin es para lo que el masoquista tiene que utilizar el dolor, no por amor al sufrimiento, sino para invertir la relación con el placer, para subordinar el principio empírico a la repetición de esa espera, que es el factor esencial de la perversión, la espera de que la escena se repita. Y con eso se pone de manifiesto una cosa que en la obra de Deleuze tendrá mucha importancia. Él dice, si lo que ha cambiado aquí, está leyendo ahora Sacher-Masoch, lo que ha cambiado es la relación repetición-placer. En lugar de vivir la repetición como una conducta en función del placer obtenido o del que se va a obtener, en lugar de que la repetición sea dirigida por la idea de un placer que hay que lograr, se desencadena la repetición, se libera de sus cadenas, de las cadenas que le encadenan al placer, haciéndose independiente de todo placer previo. La repetición misma se ha convertido en idea, en ideal. Es decir, que se ha realmente, si tenemos una vez más un movimiento de inversión, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que precisamente por el aspecto que el otro día al final señalábamos, que siempre a Deleuze le parece muy filosóficamente decepcionante los textos de psiquiatría patológica, ¿no? Pues por eso ese descubrimiento de esa potencia pura de repetición que no está ya al servicio del placer no se lo debe tanto a los escritos de Freud o a los de Reich o a los de Krafft-Ebing, sino a la lectura de Sacher-Masoch, que, como decíamos el otro día, Deleuze insiste mucho en que, digamos, los verdaderos clínicos o los verdaderos descubridores de estos territorios son los artistas y no los psiquiatras, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esta cita volveremos a darla una vuelta enseguida. Decíamos el otro día que lo que tenía que hacer Deleuze era encontrar la manera de admitir ese precepto, digamos, kantiano, crítico, moderno, según la cual la intuición intelectual solo puede ser una fantasía, y que, digamos, la única manera de admitir ese precepto es llevando a cabo lo que podríamos llamar un cierto enloquecimiento de la filosofía kantiana, ¿no? Que en algún momento él llama inversión del kantismo, ¿no? Y que tiene que ver con, decíamos también el último día, con el hecho de que Kant es para Deleuze el descubridor del tiempo moderno, del tiempo como forma pura y vacía,
que ya no es ese tiempo cualitativo, el tiempo de los ciclos, que depende de las estaciones y que por lo tanto, pues, en fin, está siempre lleno, ¿no? Es decir, siempre es tiempo de sembrar o de recoger, como decía el Eclesiastés o como decía Hesíodo, y uno no puede recoger si es tiempo de sembrar y no puede sembrar si es tiempo de recoger, porque sencillamente, aunque se empeñe en hacerlo, no lo consigue, ¿no? De manera que ahí los trabajos están unidos a los días, ¿no? Y solo es la modernidad la que libera el tiempo de su contenido, la que forja ese tiempo absolutamente vacío que puede ser llenado por cualquier cosa, ¿no? Tanto es así que bastaría una mínima intervención en esta cita de Deleuze de la presentación de Sacher-Masoch para tener lo que es la posición importante de Deleuze ya en diferencia y repetición con respecto a este asunto, ¿no? Si simplemente donde decía repetición, placer, nosotros ponemos tiempo, movimiento, pues lo que resulta de ese pequeño cambio es esta cita, digamos, trucada, que representa perfectamente la posición de Deleuze, ¿no? Lo que ha cambiado es la relación tiempo-movimiento. En lugar de vivir el tiempo como una conducta en función del movimiento realizado o que se va a realizar, en lugar de que el tiempo sea dirigido por la idea de un movimiento que hay que realizar, el tiempo se desencadena haciéndose independiente de todo movimiento previo. El tiempo se ha convertido ahora en idea, en ideal. Y el movimiento, que se ha transformado en conducta respecto al tiempo, ahora acompaña y sigue al tiempo como a una poderosa fuerza independiente. El movimiento y el tiempo han intercambiado sus papeles, ¿no? Ese es el punto de vista que con muy pocas variaciones vamos a encontrar en diferencia y repetición, y es el punto de reconocimiento de la contribución de Kant a la fuga del círculo del tiempo y a su inversión en forma de línea recta, ¿no? No es, dice Deleuze, la prestigiosa contribución de Kant la introducción del tiempo en el pensamiento. El príncipe del norte es Hamlet, dice: el tiempo está fuera de sus goznes. Time is out of joint. ¿Es posible que la filosofía del norte diga lo mismo? Claro, el tiempo está fuera de sus goznes es una cosa que dice Hamlet en un momento muy determinado de la pieza de Shakespeare, pero la frase continúa y la continuación, si no recuerdo mal, es más o menos, dice: el tiempo se ha salido de sus goznes, maldita sea la gracia que haya tenido que nacer yo para volverlo a encajar. Bueno, en realidad maldita sea la gracia que haya tenido que morir yo para volverlo a encajar, porque claro, el tiempo antiguo, por así decirlo, el tiempo cíclico, no es solamente el tiempo atmosférico, no es solamente el tiempo de los ciclos estacionales, sino que también es, digamos, el tiempo de la sucesión legítima de los monarcas. Es decir, no hay una separación, justamente porque el tiempo siempre va acompañado de contenido, no se puede separar, digamos, lo que hay dentro de la forma, ¿no? Y entonces, decir, cuando la sucesión de los monarcas legítimos se interrumpe, es la propia naturaleza la que se desquicia y las vacas dejan de parir terneritos y se desata la peste y etcétera, etcétera. Y de hecho, la tragedia, y Hamlet es una tragedia, pues representa, digamos, ese tipo de violencia sagrada que tienen que ejercer los dioses para volver a encajar en su sitio la rueda del tiempo que se había salido de sus ejes, ¿no? En fin, volver a reponer, por así decirlo, el destino. Claro, de lo que aquí está hablando Deleuze, aunque utiliza esa, fórmula kantiana, shakespeariana, es de una salida del tiempo de sus goznes de tal modo que ya nadie más pueda nunca jamás volverlo a encajar, ¿no? Es decir, que ya no hay posibilidad de una violencia sagrada que venga a reponer la rueda del tiempo en su giro, digamos, en su órbita adecuada, porque, como contaba un poco poéticamente Walter Benjamin, decía, es decir, en la Revolución Francesa hubo un día en el que, al fin, sin ponerse de acuerdo previamente, los soldados los revolucionarios que recorrían las calles de París se pusieron, dejaron de dirigir sus fusiles contra sus enemigos de clase y empezaron a disparar contra los relojes de las torres, ¿no? Pues porque en el fondo lo que querían era detener la rueda del tiempo y detenerla, por así decirlo, para siempre. Entonces, el gozne, Cardo,
es lo que asegura la subordinación del tiempo a los puntos precisamente cardinales por los que pasan los movimientos periódicos que mide. El tiempo, número del movimiento, para el alma tanto como para el mundo, la fórmula de Aristóteles, ¿no? El tiempo fuera de sus godnes significa, por el contrario, el tiempo enloquecido, fuera de la curvatura que le otorgaba un dios, liberado de su figura circular demasiado simple, emancipado de los sucesos que constituían su contenido, el tiempo que ha invertido su relación con el movimiento y en suma se ha descubierto como forma vacía y pura. El tiempo mismo se despliega, es decir, aparentemente deja de ser un círculo, en lugar de que algo se despliegue en él, según la demasiado simple figura del círculo. Deja de ser cardinal y se convierte en ordinal, en un puro orden del tiempo. Bueno, la frase importante de este fragmento es eso de el tiempo que ha invertido su relación con el movimiento y se ha descubierto como una forma pura y vacía, porque en esa frase brilla el gesto de la inversión, es decir, por la cual Kant ha librado al tiempo de su subordinación al movimiento, lo ha sacado de sus godnes, de la esfera del reloj, y lo ha vaciado de su contenido, de los móviles que se justamente movían y se paraban en ese tiempo, ¿no? Y ya no es posible confundir el tiempo con una impresión, con un cuerpo. El tiempo no es un cuerpo, el tiempo no es nada que se pueda percibir, es la forma inmutable en el sentido de que el tiempo es lo único que no pasa, lo que pasan son las cosas en el tiempo, pero el tiempo es lo que queda justamente cuando quitamos todo lo demás. Claro, eso hasta Newton no era así, ¿no? Si a Leibniz o a Berkeley les hubieran preguntado si usted saca del mundo todas las cosas, todos los cuerpos, todo lo que hay en el mundo, ¿qué queda? Pues hubieran dicho nada. Pero a Newton le queda el espacio del tiempo, que no se puede sacar, ¿no? Por lo tanto, digamos, la forma pura del tiempo que abjura de su contenido empírico, que invierte su relación con el movimiento, que también es empírico, y el tiempo se convierte en la condición del movimiento, como veíamos el otro día, lo que atraviesa la subjetividad, dejando en una parte, en una orilla, digamos, el yo pienso y en otra parte el yo existo. Pero, piénsateles, este acontecimiento del tiempo, ¿no? Es decir, este descubrimiento del tiempo moderno, de este tiempo enloquecido fuera de sus godnes, es un descubrimiento, digamos, de tal envergadura que Kant habría retrocedido, digamos, ante ese descubrimiento. Y por eso, como en esto también, de un modo parecido a como hacía Heidegger, digamos, primero recibe a Kant, ¿no? Y luego le despacha. Es decir, primero le recibe diciendo, Kant, el que ha hecho la gran revolución del tiempo, la prestigiosa contribución, pero luego dice, si la mayor iniciativa de la filosofía trascendental consiste en introducir la forma del tiempo en el pensamiento en cuanto tal, a su vez esta forma, en cuanto forma pura y vacía, significa indisolublemente el Dios muerto, el sujeto escindido y el yo pasivo. Es cierto que Kant no prosiguió esta iniciativa. Es imposible mantener el reparto kantiano, que consiste en un esfuerzo supremo para salvar el mundo de la representación. Por eso, después de haberle reconocido a Kant su prestigiosa contribución al descubrimiento del tiempo, al haber invertido las relaciones empíricas, al haber descubierto una relación trascendental, pues Deleuze se siente tan defraudado por la crítica de la razón pura cómo se manifestaba Heidegger también a propósito del mismo asunto, ¿no? Heidegger decía, pero Kant no conoce el tiempo más que en su sentido vulgar, y ello aunque lo interprete en el sentido de una intuición pura. El tiempo para él, repitámoslo brevemente, es la pura postposición de una secuencia de ahoras, tal y como se da en la intuición pura, ahora y ahora y ahora, una secuencia constante de ahoras. La extensión de una hora, su duración, es arbitraria en esa secuencia. Ya dure una hora o un segundo, todo ahora tiene en su flanco inmediato y constante un ahora ya no hacia un instante y un ahora aún no dentro de un instante. Y el tiempo interpretado como esta pura multiplicidad sucesiva de ahoras es la forma universal del representar, la forma universal de la representación. Esto escribía Heidegger o decía en 1927. Claro,
esta cuestión, digamos, del tiempo que Heidegger llamaba vulgar, a mí siempre me ha parecido muy inquietante, porque hay alguna razón por la cual este tiempo vulgar, es decir, la secuencia de los ahora y ahora, uno después de otro, no es necesario explicarla. Todos comprendemos exactamente de qué se trata en esa concepción vulgar del tiempo, seguramente porque somos muy vulgares. Sin embargo, lo otro, lo del tiempo auténtico, por así decirlo, o el no vulgar, eso necesita mucha explicación. Y la idea de Heidegger de que el tiempo vulgar, de la ahora y ahora, es una degradación con respecto a una temporalidad más auténtica, pues a mí siempre me ha parecido una cosa no muy bien fundada. Es decir, no veo como por mucho que se progrese o que se regrese en esa degradación, se puede sacar una cosa de la otra. Y, sin embargo, primero Krakauer y después Walter Benjamin vieron, creo que con más naturalidad que Heidegger, cuál era el verdadero origen de eso de que el tiempo se nos haya vuelto una secuencia de ahora, donde todos los ahora son iguales, uno después de otro, a pesar de que vengan uno después de otro, pero siempre es el mismo ahora. Y bueno, Krakauer, como digo, se dio cuenta de que esto tenía algo que ver con la chorus line, ¿no?, de las Tiller Girls, y evidentemente sí que son todas iguales, como los ahora y todas levantan la pata exactamente igual, en fin, desde luego son completamente abstractas, y naturalmente la chorus line pues tiene bastante que ver con la assembly line, con la cadena de montaje, que también es una secuencia de horas. Entonces, si uno piensa en este tipo de filas, de cadenas, creo que resulta mucho más fácil entender de dónde han salido, digamos, esta idea del tiempo como una secuencia de horas todos iguales y sin embargo cada uno diferente, que además es potencialmente infinito, porque siempre después de una hora y otra hora. Y claro, también está esta fila tremenda en donde podría uno, esto es la Plaza Roja de Moscú, donde podría uno fácilmente imaginar a todos estos señores diciendo a la vez ahora, ¿no? Todos viviendo el mismo ahora, ¿no? Y en fin, hay bastantes filas de estas que son un poco inquietantes. Pero bueno, igual que Heidegger reprochaba a Kant el haber ocultado vergonzosamente en la segunda edición de la Crítica a la Razón Pura, lo que había descubierto en la primera, pues Deleuze dice que este trabajo de disimulo lo ha hecho Kant para velar la manera como él se ha limitado, digamos, a calcar la forma pura del tiempo a partir de lo empírico, a partir de ese tiempo empírico que efectivamente siempre es ahora, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Deleuze es, vamos a ver, ¿cómo es posible que ese gran acontecimiento, el descubrimiento de esa inmensidad que es el tiempo como forma pura y vacía, que se escapa de los cuerpos, que se sale de todo gozne, de todo punto cardinal, que abandona cualquier curso que le quiera someter y que se libera de todo contenido, ¿cómo va a poder ser eso reducido a la triste figura del ahora, que es una mera sombra de la intuición empírica, para que pueda todo darse ordenadamente? Es decir, ¿cómo es posible que la diferencia de ese tiempo nuevo, que es el tiempo moderno, sacado de quicio, no sea más que un reflejo pálido de la forma universal de la representación y que, digamos, se haya convertido en una especie de cronos actualizado, puesto al día, ¿no? Digamos que Kant habría encontrado la condición que permite que el sujeto se encuentre consigo mismo y se separe de sí mismo, pero habría sido incapaz de ver que bajo esa condición ya las cosas no pueden ser igual. Es decir, ya no nos podemos encontrar con la forma de un yo, de un sujeto, y que el mundo de la representación no puede salvarse de la revolución que lleva consigo esa forma pura y vacía del tiempo. Cosa que estrictamente es, desde luego, cierta, pero a lo mejor no exactamente de la manera en la que Deleuze lo piensa, ¿no? Entonces,
La nueva concepción del tiempo, que es también la concepción del tiempo nuevo, tiene que ser para Deleuze capaz de escapar a las coordenadas de la representación, tiene que ser la concepción de un tiempo no ligado al modelo del presente y apto para dar cuenta del devenir, de eso que llamábamos la semana pasada el ser en cuanto no ser, ¿no? Que la representación antigua había condenado al infierno de lo caótico, de lo indiferenciado. Y los reproches contra Kant, en el caso de Deleuze, siempre significan la incapacidad para llevar a cabo esa tarea de modernización, digamos, de la filosofía, que es la que, según Deleuze, como también decíamos el último día, solo Nietzsche habría sabido llevar hasta el final, ¿no? Solo Nietzsche habría sabido llevar hasta el final, y por eso insiste mucho Deleuze en su lectura de Nietzsche en que no podemos confundir el eterno retorno, la idea nietzscheana de eterno retorno, con nada que se parezca a un ciclo periódico, ¿no? Es decir, con nada que se parezca al ciclo de las compensaciones, a la sentencia de Anaximandro, que como ya decíamos es una, en fin, para Nietzsche es la encarnación de la teodicea. Es decir, el eterno retorno no es la versión mitológica del principio de conservación de la energía, eso sería, siempre dice Deleuze, una caricatura ridiculizada, mezquina, dibujada por el bufón de Zaratustra, pero nada que ver con lo que verdaderamente piensa Nietzsche bajo ese rótulo, ¿no? Bueno, esto es un aviso que no resuelve ningún problema, quiero decir, no resuelve el problema de comprender qué demonios sea esa doctrina del eterno retorno de Nietzsche, que según el propio Deleuze es una doctrina que Nietzsche no llegó nunca a formular de una manera explícita, pero bueno, por así decirlo abstractamente, sabemos que el eterno retorno para Deleuze ha de ser el tiempo del devenir, la forma vacía y pura del tiempo que se refiere al devenir. Pero ¿cómo podríamos aproximarnos, digamos, a esa forma del devenir que ya no responde a la figura del ciclo, que es la verdad eterna del tiempo, pura forma vacía del tiempo, que se ha liberado de su contenido corporal presente y con ello ha desenrollado su círculo, se extiende en una línea quizá tanto más peligrosa, más laberíntica, más tortuosa por esta razón, ¿no? O sea, un tiempo que no fuera la medida del movimiento según el antes y el después sería, desde luego, para empezar, un tiempo desembarazado y desentendido de los sucesos que ocurren en él, ¿no? Y de los movimientos que mide o de, como decía Deleuze, de los avatares que lo escanden, ¿no? Un tiempo desprendido de su significado primitivo, que todavía está presente cuando decimos hace buen tiempo, hace mal tiempo, ¿no? Es decir, ya no es el régimen de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Si, como dice Deleuze, la circularidad de ese tiempo natural se debe a la curvatura que le otorga un Dios, ese Dios que tiene que intervenir con su violencia sagrada cada vez que la rueda del tiempo se sale de su curso, eso es porque el círculo del tiempo es un círculo de compensaciones, de reequilibrios, de expiaciones, habría dicho Anaximandro, y el antes y el después equivaldrían, digamos, al ese ordenamiento del tiempo que dice Anaximandro, que resarce las pérdidas, que restituye las faltas en su justicia cósmica. Por lo tanto, una primera manera de imaginar ese tiempo enloquecido que nos propone Deleuze como imagen del tiempo moderno, un tiempo fuera de la curvatura que le otorga un Dios, consistiría en advertir, digamos, que ese tiempo enloquecido se insinúa ya en las desviaciones de la supuesta regularidad de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Esas desviaciones de las órbitas que, por ejemplo, pues fueron el tormento de los astrónomos antiguos, ¿no? Cronos es, dice Deleuze, el movimiento reglado de los presentes vastos y profundos. Pero justamente, ¿de dónde saca su medida? ¿Tienen suficiente unidad los cuerpos que lo llenan? ¿Suficiente justicia y perfección su mezcla como para que el presente disponga así de un principio de medida inmanente? Tal vez al nivel del Zeus cósmico. Es decir, tal vez, si lo miramos desde el punto de vista de Dios, sí puede considerarse que, los periodos de sequía se compensan con el desbordamiento de los ríos y tal, y viceversa. Pero
y para los cuerpos al azar y para cada mezcla parcial, es decir, para este cuerpo tomado en particular. ¿Acaso no hay un disturbio fundamental del presente? Es decir, un fondo que derroca y subvierte toda medida, un devenir loco de las profundidades que se hurta al presente. O sea, si este tiempo, digamos, circular, cíclico, presidido por la figura de Cronos Zeus, es el buen tiempo, es siempre presente, esto sucede, lo decíamos el otro día, no porque en rigor no haya antes y después, sino porque el antes y después siempre son relativos al ahora, relativos al presente. De hecho, son tan relativos que todo antes y todo después se subsume siempre en un ahora absoluto, divino. Para Dios siempre es presente y todo es simultáneo, ¿no? Y todo después es una hora posterior y todo antes es una hora antiguo. Es decir, que es un tiempo esencialmente actual, es el tiempo del acto, de la acción y de la pasión. Y el presente divino, por así decirlo, lleva complicados el pasado y el futuro, es decir, que el pasado y el futuro son explicaciones, explicitaciones, distensiones de un solo y único presente. Y también de mí, como individuo particular, es cierto que mi propio presente comprende mi pasado y mi porvenir, es decir, comprende, cuando digo mi presente, también incluyo aquella parte de mi pasado que puedo recordar y por lo tanto tengo presente, y aquella parte de mi futuro con la cual también cuento ya desde ahora porque puedo imaginarla y puedo preverla y también la tengo presente. Pero más allá de ese punto hay un pasado absoluto para mí, es absoluto, que yo no puedo recordar, porque no estuve presente en él, porque nunca me fue presente. Así como más allá de mi porvenir hay un futuro absoluto que yo no puedo imaginar, porque yo no estaré presente, porque nunca me será presente. Y por eso mi presente, aunque sea, digamos, el absoluto con respecto al cual son relativos mi pasado y mi porvenir, en la medida en que los tengo presentes, no es del todo absoluto, está limitado por ese pasado absoluto, ese futuro absoluto que no puedo recordar y que no puedo imaginar. Pero, por así decirlo, Dios sí puede imaginar y recordar lo que yo no alcanzo. Y la sucesión misma sería una apariencia, porque lo que para mí es pasado o futuro ya es presente para Dios. Mi pasado coexiste consigo mismo como presente, como parte del presente divino. Entonces el presente cósmico, dice Deleuze, se contrae y se dilata en cuanto a totalidad, en cuanto a movimiento absoluto, para absorber, para restituir en el juego de los periodos cósmicos los presentes relativos que abarca. Absorber, restituir, son palabras de Deleuze, también es absolver y redimir. Es decir, nada puede escapar al movimiento absoluto o al presente cósmico. Todos los presentes relativos que incluye y con respecto a los cuales solamente se puede decir que el pasado y el futuro son relativos, ¿no? Todo eso tiene que integrarse en el presente cósmico total, en el presente circular sempiterno que siempre vuelve sobre sí mismo sin dejar resto. Digamos que el que no conoce la melodía en su totalidad puede, en efecto, tomando en cuenta solo lo que ha sonado hasta ahora, percibir un acorde disonante, una nota discordante, una disarmonía, una arritmia. Pero la continuación de la melodía ya le demostrará que en realidad no había tal disarmonía, que el ritmo, la armonía, la melodía eran más amplios de lo que le parecía al oyente parcial. Lo mismo que una sucesión en la cual de pronto aparece un término irracional, incomprensible, que sin embargo terminará siendo coherente si esperamos hasta el final, porque la ley de la sucesión era otra que la que hasta ese momento habíamos podido percibir, ¿no? Digamos que, por una parte, parece haber, digamos, en el eje horizontal o en el eje melódico, parece haber sucesión, unas notas que vienen unas después de otras, como habría dicho Aristóteles, pero el eje vertical o armónico nos revela la profunda simultaneidad, la profunda conexión en la que todo está coimplicado, la trama del universo en un solo presente, la copresencia de todas las notas aparentemente sucesivas, ¿no? Y con lo mismo que pasa en el reloj analógico, ¿no? El movimiento circular de las manecillas garantiza que cada periodo será igual que el anterior y que todos los elementos estarán perfectamente distribuidos en las celdas de un espacio cerrado y de un tiempo métricamente rígido. Y lo que puedan parecer descompensaciones locales, en fin, algún músico que ha perdido un compás por el camino o alguna nota que se ha dado a destiempo o para la que no ha habido tiempo, alguna disonancia, alguna
disarmonía que queda suelta en algún momento, todo eso en el ciclo global se compensará. Es como si en el fondo de las coordenadas melódicas y armónicas pues hubiese un mismo ritmo, el universo entero latiendo con el mismo pulso y con el mismo corazón. Pero, y esto es lo que dice Deleuze, también está el mal tiempo. Es decir, ese Cronos que ya no es Cronos Zeus, sino Cronos Saturno. Es decir, el clima adverso, las precipitaciones tormentosas, las ascensiones térmicas desmesuradas, las perturbaciones del presente que parece que no encuentran compensación. Digamos, las excentricidades de los movimientos planetarios de Ptolomeo, ¿no? Los disturbios. Y ese algo que hay de desmesurado, es solamente local y parcial, o bien poco a poco alcanza al universo entero, haciendo reinar por doquier su mezcla venenosa, monstruosa, su versión de Zeus o del mismo Cronos. El devenir loco de la profundidad es pues un mal Cronos, que se opone al presente vivo del buen Cronos. Saturno gruñe en el fondo de Zeus. Y en ese disturbio, en esa incoherencia, que naturalmente para Zeus, para Dios, no es nada, pero para mí lo es todo, pues, y para mí como individuo particular, cuando yo me encuentro con una explicación o con una distensión que no puedo integrar en la complicación general, cuando las contracciones que me veo obligado a hacer para adaptarme al tiempo total o global son tan violentas que me aplastan, o no me puedo distender, digamos, tanto como me gustaría, porque me rompo y no me puedo recomponer. Es decir, cuando me quiero escapar del movimiento absoluto del presente cósmico y estropeo el reloj, ¿no? Cuando arruino la melodía porque doy una nota fuera de la secuencia o arruino la armonía porque doy una nota discordante o me salgo del ritmo, del pulso infinito. Todo eso anuncia, dice Deleuze, una subversión de las profundidades, ¿no? Un tiempo diabólico, el mal Cronos, pero Cronos al fin, ¿no? Y esa subversión expresa un resto que el presente cósmico no puede comprender, no puede equilibrar, no puede compensar, que perturba la melodía, que perturba la armonía, que perturba el ritmo, que deshace los ejes de coordenadas y que daña el reloj de una forma irreversible. Pero todo eso, crónicamente, en presente, se expresa como un presente desleído, un presente que ya no puede relativizar los pasados y futuros locales, no los puede integrar en una misma historia, que ya es incapaz de absorber todos los episodios como si fueran episodios de una misma, de una misma historia. Y la revancha del pasado y del futuro sobre el presente, Cronos debe también expresarla en términos de presente, los únicos términos que comprende y que le afectan. Es su modo propio de querer morir. Es decir, Cronos quiere morir, ¿no? Se trata, pues, otra vez de un presente aterrador, desmesurado, que esquiva y subvierte al otro, el buen presente. Cronos ha pasado de mezcla corporal a corte profundo. Cronos quiere morir, Cronos se viene abajo, se derrumba por la acción de esa nada, de eso que parecía que para Dios no era nada, ese resto que ya se compensaría en el ciclo global y que, como no se puede compensar, acaba por hundirse en las profundidades de un bullicio arrítmico que ya no se puede concertar de ninguna manera. Entonces, en el último ciclo, digamos, el último día del gran año, el tiempo se ha salido de su curso y ya nadie podrá volverlo a encajar. Se acaba el tiempo cíclico, las manecillas del reloj se mueven de forma enloquecida, fuera de la esfera, Saturno ha vencido a Zeus y, digamos, la asunción gozosa de ese caos, dice Deleuze en otro lugar, sería la asunción de la modernidad. Pero bueno, no vamos a ir a eso todavía. El caso es que hay un disturbio fundamental del presente, un empeoramiento del tiempo, un cambio del clima, que es solidario de la filosofía antigua de la historia, ¿no? Es decir, eso de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Todo, cuanto más pasa el tiempo, con el paso del tiempo todo empeora, decía Schopenhauer, ¿no? Y a ese disturbio fundamental le corresponde una perturbación esencial que afecta a la representación en su fundamento.
¿no? Eso que el primer día se nos aparecía como una potencia irreductible al acto, ¿no? Aunque solo pueda, digamos, percibirse a través de los fallos locales de la representación, es decir, esos momentos en los que Nietzsche decía cuando uno observa que la lógica no le sirve para nada, que es una pescadilla que se muerde la cola y uno se topa con lo que no tiene explicación. Bueno, pues de la misma manera que Zeus, el ordenador del tiempo cíclico y de la medida sensata del movimiento, en realidad es hijo de Cronos, a quien, sin embargo, mantiene por ahí derrotado y subyugado en el subsuelo, ¿no? Pues así también la representación, digamos, presidida por las grandes categorías del entendimiento, sería un intento de renegar de su origen en ese devenir excluido o recluido por la propia representación en su fondo. Y claro, es verdad que la genealogía, entendida en el sentido nietzscheano, ya es un movimiento de inversión, ¿no? Es decir, hacer genealogía es ir en lugar del principio al final, es ir desde el final al principio, ¿no? Desde el presente hacia el pasado, pero hacia un pasado que en realidad no es un presente antiguo, sino algo que difiere radicalmente del presente. Pero bueno, pues estas razones, digamos, y otras. Deleuze todavía, en Diferencia y Repetición, dice que Nietzsche no ha tenido más remedio que expresar la idea de eterno retorno, que estaría, como digo, en el subsuelo de esta idea de un tiempo nuevo, de una manera teatral. Es decir, Nietzsche no ha podido expresar más que dramáticamente el eterno retorno. El tiempo dramático, del que hablábamos también la semana pasada, comporta una disimetría fundamental que Hölderlin observó en el caso de Edipo Rey, pero que, dice Deleuze, también podemos encontrarla, por ejemplo, en Hamlet, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste esta temporalidad teatral o dramática? Pues, digamos, el centro de la temporalidad del drama, es decir, el ahora fundamental del drama, es la acción que lleva a cabo el héroe, la acción desmesurada, colosal, volver a encajar el tiempo en sus goznes, en el caso de Hamlet, hacer estallar el sol, precipitarse en el volcán, matar a Dios, matar al padre, en fin, lo que sea. Claro, en el caso de Deleuze, esta acción es la tarea heroica de conseguir desenvolver el tiempo mismo, sacarlo de la figura del círculo vicioso y aproximarnos a esa modernidad cumplida, ¿no? Pero bueno, en todo caso, a los dos lados de ese ahora fundamental, de ese tiempo dramático fundamental, que es el de la acción del héroe, se encuentran el pasado y el futuro, es decir, el antes y el después, que no se parecen en absoluto al presente ni se parecen tampoco entre sí, ¿no? Entonces, hablemos primero del pasado puro. Es decir, sabemos que en el centro está ese tiempo fundamental en el que el héroe tiene que hacer algo, una tarea que es desmedida, una tarea que del que se siente absolutamente incapaz de realizar, y a los dos lados están el pasado y el presente. Bueno, sea como sea que pensemos lo del eterno retorno nietzscheano, desde luego parece que tiene algo que ver con la regresión hacia un pasado, aunque sea un pasado que nunca pasó, un tiempo intempestivo que nunca fue actual y sobre cuya inversión se sustenta el presente y todo el entramado de la representación. Para Deleuze, siempre en este punto, a la hora de pensar el pasado fuera, digamos, de las coordenadas de la representación, siempre aparece Bergson como un aliado, un buen aliado, debido al hecho de que Bergson invoca una memoria que no se confunde, como ustedes saben seguramente, con el recuerdo psicológico. Es decir, el recuerdo psicológico es lo que es capaz de traer al presente aquel pasado que alguna vez pasó, es decir, que alguna vez fue presente y que luego caducó y cayó en el olvido, pero digamos, de la misma manera que la memoria de los poetas arcaicos no era la facultad psíquica que hoy llamamos memoria, sino una fuerza divina situada más allá de la voluntad de los hombres, la memoria bersoniana tampoco es la facultad psíquica de representarse el pasado, porque no es una memoria psicológica, sino una memoria ontológica. Esto
quiere decir que no es otra cosa más que el ser en sí del pasado, que el pasado se conserva, según Bergson, por sí mismo, en sí mismo, completamente al margen de la selección que la percepción hace en cada momento desde el punto de vista exclusivamente de la utilidad, es decir, de escoger lo que nos es útil para la acción y desechar el resto. Y eso da como resultado la percepción actual, el presente. Pero, digamos, el pasado se conserva por sí mismo en una memoria que es, como digo, fundamentalmente ontológica. Entonces, la experiencia reclama constantemente la atención de la conciencia de cara a la acción. Es decir, la percepción tiene que vaciarse en cada momento para dejar lugar a nuevas percepciones que necesitamos para poder actuar, ¿no? Y esas percepciones antiguas son las que constituyen la materia del recuerdo psicológico. Claro, eso en francés se llama souvenir, ¿no? Que, en fin, hay una bonita canción de Johnny Hallyday que podía haber traído. Pero, por el contrario, el pasado que constituye la memoria ontológica no es algo que haya pasado, algo que alguna vez haya sido vivido y después haya perdido actualidad, sino que es un antes que nunca fue ahora. Y en ese sentido, un pasado puro que desde el punto de vista de la conciencia es más olvido que recuerdo, ¿no? Y por eso aquí la contraposición, es decir, cuando Deleuze habla de devenir, no solamente es la contraposición del devenir frente al ser, sino del devenir frente al souvenir, el devenir frente al recuerdo, ¿no? Y la memoria ontológica es una memoria virtual que conserva todo el pasado en su devenir, ¿no? Y que coexiste con la percepción consciente, representativa, pero que no se reduce a ella. Pongamos un ejemplo. Que tengo, como todo, hecho un poco desgastado ya. Que tomo del relato de Julio Cortázar, El perseguidor, ¿no? En este relato hay un protagonista que se llama Johnny, que le pasa una cosa cuando monta en el metro de París, que es una cosa que es bastante común entre los usuarios del metro, ¿no? Es decir, él se sube en la estación de Saint-Michel, pasa por Odéon y se baja en Saint-Germain. Y el trayecto dura, pues en total, unos 2 minutos y medio. Pero en cuanto arranca el tren, en cuanto está en el vagón y el tren arranca, pues Johnny, como digo, como seguramente muchos otros viajeros del metro, entra en una especie de estado de delirio. Es decir, empieza a pensar al buen tuntún, a jugar con su memoria sin una finalidad concreta, sin un hilo conductor. No sé si eso tiene que ver con eso que llaman los psicoanalistas libre asociación, es decir, empieza a agolparse las escenas de su pasado, se entremezclan, se dilatan, se contraen, diferentes fragmentos de su biografía pues entran en concomitancias complejas que no indisciplinadas, ¿no? Y ajenas a toda constricción. Y cuando el convoy se para y aparece el cartel que dice Saint-Germain, pues Johnny sale de su duermevela y abandona el vagón, ¿no? Y más tarde, en su casa, hablando con un amigo de esta experiencia, pues comprende que el relato de todo lo que ha rememorado en ese breve trayecto, calculando por lo bajo, ocuparía unos 35 minutos. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo pueden caber 35 minutos en 2 minutos y medio? Entonces, para facilitarnos las cosas, podríamos decir que el tiempo del metro, el tiempo métrico, cronométrico, explícito, contable, es el tiempo de la historia, pero esto es una metáfora, ¿eh? Mientras que el tiempo en el cual se desenvuelven las ensoñaciones de Johnny es un tiempo que no se puede relacionar directamente con ningún espacio explícito mensurable, es el tiempo de la memoria. Y entonces el desfase entre los 2 minutos y medio por una parte y los 35 minutos por otra es el desfase entre la historia y la memoria. Es decir, la prueba de que hay 2 temporalidades que se cuentan de manera distinta y que no son, por lo menos, inmediatamente compatibles. Bueno, esto de que el tiempo del metro pueda llamarse cronométrico, pues se debe ante todo a la afinidad, digamos, del metro con la experiencia de mirar el reloj, ¿no? Se podría decir que el ferrocarril, el metropolitano y el otro, es una especie de reloj sobre ruedas. Yo, en lo que a mí concierne, dudo que pudiera contar mi vida si no existiera la línea 1 del metro de Madrid. O sea, no sería capaz de orientarme de ninguna manera, ¿no? El tren es
el móvil, ¿no? Las estaciones son los puntos señalados del recorrido que permiten que los viajeros sepan en cada momento dónde están. Ahora Saint-Germain, ahora Odéon, ahora Saint-Michel. Permite además saber cuál es el sentido del movimiento, es decir, si vamos hacia la Porte de Clignancourt o hacia la Porte de Orleans, y permite calcular aproximadamente cuánto tiempo ha pasado desde que entramos en el vagón y cuánto tiempo nos falta para salir. En fin, aunque se pueden producir, desde luego, retrasos y accidentes, ¿no? Claro, el tren no es un ejemplo entre otros, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner el caso de la ciudad de París, sería difícil hoy imaginar la ciudad de París sin el metro, ¿no? Ya sé que había París antes de que hubiera metro, pero obviamente, digamos, no es exagerado decir que el metro hace la ciudad porque conecta unos lugares con otros mediante las vías de transporte, y los medios de comunicación tienen esa propiedad de que ligan unos lugares con otros, los vinculan, acortan las distancias, permiten el desplazamiento de unos a otros, consiguen que esos diferentes lugares de pronto adquieran el tipo de unidad que tienen que tener para ser de la misma ciudad, para ser lugares de la misma ciudad, ¿no? Por ejemplo, París, ¿no? Por otra parte, los nombres de las estaciones proceden habitualmente de los lugares en los que están situadas, pero con el paso del tiempo, pues esos lugares se van modificando, algunos de ellos pueden desaparecer, y esos mismos nombres, Saint-Germain, Odéon, Saint-Michel, además de decir el espacio, es decir, el dónde está la estación, dicen también el tiempo, el cuándo se construyó la estación, en fin, cuentan un poco la historia de la ciudad, ¿no? Y lo mismo se puede decir si trasladamos esto de la escala de la ciudad a la escala de un país entero. Así como el ferrocarril metropolitano hace la ciudad comunicando sus espacios y vinculando como parte de un mismo todo los diferentes espacios, pues también los ferrocarriles nacionales hacen a la nación y miden su magnitud comunicando diferentes regiones y transformándolas en partes de un mismo país y convirtiéndolas en homogéneas y mensurables mediante un mismo patrón de cuenta, ¿no? Y también en ese caso la unificación geográfica de la nación mediante las vías férreas se corresponde con una unificación temporal, ¿no? Una homogeneización de la temporalidad. Los horarios del tren hacen que en todos los lugares por donde pasa sea la misma hora, la hora nacional, ¿no? Hora de Euskadi, dicen en Euskal Telebista. Y cuando esto no es posible, porque el tren atraviesa diferentes usos horarios, pues por lo menos tienen que ser esas horas convertibles inconmensurables, tienen que ser reducibles a la hora común con respecto a la cual pues uno tiene que saber cuándo va a llegar a tal estación, ¿no? O sea que el tren no solamente acorta las distancias, unifica los lugares, sino que también crea unidades de medida, unidades capaces de traducir, por así decirlo, toda medida local. Ahora Barcelona, ahora Zaragoza, ahora Madrid, antes Kansas, ahora Dallas, después Houston, ¿no? Entonces, alguien dijo de las naciones que eran unidades de destino. Y eso es precisamente lo que tiene cada uno de los viajeros que sube a un tren, un destino, el que lleva escrito en su billete, ¿no? Entonces, formar parte de la nación significa ir montado en ese tren, que es para todos el mismo, aunque los viajeros puedan tener destinos locales distintos, Zaragoza, Barcelona, en fin, pero destinos que forman parte del mismo espacio y del mismo tiempo, de la misma geografía y de la misma historia. Y todo eso quiere decir que, aunque este tiempo cronométrico sea la medida del movimiento según el antes y el después, en el fondo siempre es ahora, siempre es presente. Cuando alguien dice estoy en Odéon y después llegaré a Saint-Germain, está experimentando ya ese después como un presente que aún no ha llegado, pero que se presentará en unos minutos, que se hará presente después, porque cada una de las paradas es un ahora, aunque esté antes o esté después. Y cuando alguien dice estoy en Odéon, antes estaba en Saint-Michel, el antes es una hora antiguo, un presente que se ha quedado atrás. Y cuando el tren va parando por las estaciones, va diciendo ahora, ahora, ahora. Va marcando el pulso del presente, que es el ritmo cardíaco al cual marcha la nación o la ciudad y que, en fin, se expresa en las campanadas de fin de año, ¿no? Bien. Bueno, pues el tiempo de la memoria es de una clase completamente distinta de esto. Para imaginarlo, pues antes he sugerido que se podía recurrir a ese estado de ensoñación o de duermevela en el cual entran los viajeros del tren cuando van transitando de una estación a otra. Como si el tiempo de la memoria, en lugar de poderse indicar mediante los ahoras señalados por
las horas en punto, digamos, por las paradas de las estaciones, fuese siempre lo que transcurre entre esas paradas. Es decir, un tiempo que nunca es ahora, que nunca es presente. Se diría que es un tiempo que no puede contar el reloj. Y no puede hacerlo porque no está referido a un móvil que recorre un espacio exterior. Johnny está completamente quieto en su asiento del metro de París mientras rememora aleatoriamente su pasado. Y por tanto, métricamente es incalculable. Da lo mismo decir que se trata de un tiempo sin paradas, que no tiene a horas ni aquís, que decir que es un tiempo en el cual hay tantas paradas como se desee. Por ejemplo, podemos figurarnos la cosa como si en algún punto situado entre Saint-Germain y Odéon hubiese una parada imaginaria para Johnny que se llamaría Mi Barrio, en el cual Johnny puede detenerse y bajarse y observar con todo lujo de detalle, cómo era su barrio en su infancia y charlar con cada uno de los personajes como si todavía fuera un niño y sin tener ninguna prisa, porque la parada se puede prolongar tanto como se quiera, y cuando, digamos, hubiera tenido bastante de eso, pues puede volver a subir al tren, que partiría inmediatamente y podría detenerse de nuevo en otra parada imaginaria llamada la tienda de mi abuelo, en donde podría hablar con su abuelo tanto rato como quisiese, sin tener en cuenta el hecho desagradable de que el abuelo murió hace muchísimos años, y habría otra parada que se llamaría Lan y los niños, que donde podría observar con todo lujo de detalles cómo va vestida Lan y los niños, algunos de los cuales ya no está vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que podría estrecharse o agrandarse un poco a voluntad, ¿no? Entonces, una manera de designar esa forma incontable del tiempo consistiría en decir que este tiempo de la memoria, a diferencia de lo que sucede con el tiempo de la historia, es un tiempo implícito. Y entonces podríamos comprender por qué pueden caber 35 minutos de memoria en 2 minutos y medio de historia. Porque, claro, se trata de 35 minutos implícitos, ¿no? Fruncidos, arrollados sobre sí mismos. Pero el inconveniente de esta forma de hablar es que podría sugerirse que hay una manera de explicitar esos 35 minutos implícitos, es decir, de traducirlos a la temporalidad contable y métrica del reloj. Y eso no es verdad en absoluto. El tiempo de la historia y el de la memoria, una vez más, no difieren por grado, o sea, no se puede pasar gradualmente del uno al otro, desarrollando o enrollando, son de naturaleza distinta y no hay ningún paso entre ellos. Pero el caso es que, a pesar de todo, coexisten de una manera aberrante e incomunicada. Claro, los que han leído el cuento de Cortázar, pues saben muy bien que este Johnny, además de viajar en el metro, es un músico de bebop. Así que ahora nos podemos imaginar a Johnny cuando por la noche acude al club en el que toca el saxofón, y allí tenemos el cuarteto de músicos de jazz en el escenario, que ejecuta de principio a fin una melodía que fija las coordenadas armónicas, melódicas y rítmicas fundamentales en las cuales se va a desarrollar la sesión, ¿no? Es decir, el tren se ha puesto en marcha, los vagones están en fila y está perfectamente determinado cuál es el destino, o sea, cuál es el final de la melodía. Sin embargo, cuando comienza el turno de improvisaciones, un poco de la misma manera que cuando empieza, digamos, el viaje en el tren, esa especie de delirio involuntario, pues el solista se fuga del pulso fundamental y empieza a delirar, empieza a derivar. Y a Charlie Parker, que es, suponemos, el músico en el que se inspiró Cortázar para este personaje de Johnny, le bautizaron como Bird, el pájaro, precisamente porque tenía una enorme facilidad para volar de esta manera. Es decir, el músico empieza a tocar desplazando el acento rítmico con respecto al latido oficial que marcan los golpes de la batería, ¿no? En la música más o menos seria, la nota que se obtiene de esta manera es la síncopa, pero que se produce exactamente en el punto medio entre dos tiempos, mientras que las notas desplazadas del bebop pues pueden ser a la mitad y a los 3/4 y en temporalidades más oscuras, ¿no? Y esta deriva improvisada puede durar, claro está, tanto como le plazca al improvisador. Y a esta manera de tocar, coloquialmente se le llama off-beat, es decir, tocar fuera del pulso que marcan los golpes de la batería. Y cuando el pájaro en cuestión practicaba esta manera de tocar, pues Miles Davis describía el efecto como, esto es como poner patas arriba la sección rítmica. Y eso no solo significaba que
Naturalmente, cuando empezaba a tocar Charlie Parker se desorientaban el bajo y el batería y de pronto tenían serias dudas sobre cuál era el pulso fundamental de la pieza, sino que en realidad todos los músicos, incluido el pianista, se desorientaban. Y sigue contando Miles Davis que en esos momentos, como la sección rítmica se quedaba donde estaba y el pájaro seguía tocando por su camino, sonaba como si el ritmo se acentuara en el 1 y en el 3 en lugar del 2 y el 4. Siempre que ocurría esto, Max Roach, el batería, le gritaba a Duke Jordan, el pianista, que no siguiera al pájaro, sino que siguiera en lo que ellos estaban tocando. Y era fundamental que no le siguiera, porque, claro, no se trata de que los 3 músicos de fondo capturen al pájaro para meterle en la jaula y obligarle a tocar al ritmo que debe, ¿no? Tampoco se trata de que el pájaro les seduzca a todos y se los lleve, les obliga a cambiar de tiempo y invente, digamos, o cree un nuevo pulso que estaría un tiempo acentuado en el primero y el tercero, ¿no? Ni siquiera se trata de que hubiera como 2 pulsos luchando el uno con el otro, una especie de antagonismo, en fin, que tendría que vencer uno y perder el otro, ¿no? Sino que de lo que se trataba es de dejar oír, de hacer sonar un tiempo sin latido, off-beat, que ya no va siguiendo el trayecto de un móvil ni puede contarse gracias a los puntos de parada o los golpes de la batería o las estaciones del metro o las épocas históricas. Es decir, que un tiempo que no es el número de movimiento, sino que se mueve más allá de todo número, más allá de toda posibilidad de numeración explícita o métrica y fuera de ese reloj que da al unísono las horas en todos los campanarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque este delirio mnémico que le ataca a Johnny cuando se sube al metro, pues pueda, como digo, ser muy corriente en todos los viajeros, sin embargo tiene algo de peculiar, ¿no? Claro, los Estados Unidos no se constituyeron como nación según el modelo europeo, ¿no? Y por definición, y ya desde los inicios de la colonización, pues en esas tierras sonaban muchos pulsos distintos. Y a diferencia de lo que sucedía en Europa, los inmigrantes italianos no tenían que primero desitalianizarse para americanizarse después, integrarse en la nación, pero no había una manera única y homogénea de ser americano, ¿no? Sino que al contrario, parcialmente italianizaron los Estados Unidos, construyeron una Little Italy, y del mismo modo que los franceses construyeron una Nueva Orleans y los ingleses una New England y los chinos una Chinatown, ¿no? Y como este tren atravesaba muchas distancias enormes y conectaba distintos usos horarios, pues digamos el drama nacional tenía un papel para cada personaje de acuerdo con el destino que llevaba inscrito en su billete de transporte, ¿no? Es decir, tenía una estación de llegada para los italianos, otra para los judíos, otra para los irlandeses, otra para los rusos, etcétera, pero ninguna para los negros. Que eran el punto ciego de las identidades, ¿no? Una especie de laguna de inamericanidad en el corazón de América, una especie de falta de identidad en estado puro. Y precisamente por eso no había un solo pulso latiendo en el país, había muchos pulsos, pero todos tenían que ser pulsos explícitos, tenían que marcar el paso de su beat de una forma métrica, contable, etcétera, porque ellos no habían abandonado, digamos, tenían un destino en la nación, ¿no? Claro, los negros no. Nunca pudieron hacer esto, ¿no? No estaban destinados a integrarse en la nación ni a compartir la identidad. La tragedia nacional no tenía para ellos ningún destino específico, eran personajes secundarios, pero tampoco eran otra nacionalidad, otra identidad, como podría haber sucedido con los indios, ¿no? Es decir, no tenían un ejército, aunque fuera de mentira, ¿no? Es decir, la manera como habían sido arrancados de sus lugares de origen hacía que ya no pudieran vivir añorando un pasado pleno del que no se acordaban, pero tampoco podían confiar en un futuro en el cual no tenían ningún papel, ¿no? Entonces, lo que la mayoría de los antepasados del Johnny de Cortázar hicieron cuando se abolió la esclavitud fue subirse a los trenes. Y ocupaban los trenes como viajeros de hecho, pero no de derecho. Es decir, se subían a los trenes sin billete y, por tanto, sin un destino previsible ni previsto, y se subían siempre, nunca, mejor dicho, en las estaciones, por supuesto, siempre entre una estación y otra. Y, digamos, esta es, creo, la razón profunda por la cual Charlie Parker, igual que les había sucedido a sus antepasados, solo podía concebir su vida como una ensoñación amétrica e implícita
entre dos estaciones ferroviarias o como una improvisación off-beat entre dos pulsaciones de la batería. Bueno, sirva eso para que nos demos cuenta, como digo, aunque haciendo alguna trampa, de la diferencia de temporalidades entre la memoria que representaría eso que llama Deleuze el pasado puro y la historia que siempre se cuenta en presente y siempre es historia de lo que ha sido presente. Aunque si desarrolláramos esta metáfora hasta el final, pues veríamos que también tiene sus, en fin, que acaba haciendo aguas también por alguna parte, ¿no? Bueno, el caso es que aunque también lo dijimos el otro día, aunque a veces dice Bergson que en el fondo la percepción y la memoria solo sirven, son la misma cosa en diferentes estados de distensión y tal, pero bueno, la cuestión es que digamos esta memoria que según Bergson conserva el pasado en sí mismo sin ninguna relación con el presente, pues cómo podemos nosotros, digamos, conservarla para nosotros, ¿no? Creo que me he pasado antes una cita de Deleuze que lo decía muy claro. Ya para nosotros todo el problema consiste en saber si podemos penetrar en la síntesis pasiva de la memoria, vivir de algún modo el ser en sí del pasado. Todo el pasado se conserva en sí, pero ¿cómo salvarlo para nosotros? ¿Cómo penetrar en este en sí sin reducirlo al presente antiguo que fue o al presente actual con respecto al cual es pasado? ¿Cómo salvarlo para nosotros, ¿no? Claro, cuando dice esto, Deleuze está planteando el problema, que en filosofía es antiquísimo, el problema de la anamnesis, el problema de la memoria involuntaria, o de eso que el otro día llamábamos el problema del encuentro del pensador con eso que le fuerza a pensar y hacer ese movimiento que el pensamiento no hace por su propia voluntad y que siempre le llega del exterior, ¿no? Y conocemos también las razones por las cuales Deleuze no le gusta el planteamiento platónico del problema, porque, como veíamos el primer día, pues Platón concibe ese pasado puro como un presente. Entonces, digamos, eso no le interesa. Entonces, ¿cómo salvarlo para nosotros? Este párrafo de Deleuze va seguido de una consideración que tiene que ver con eso del sistema de relevos, donde Deleuze dice, bueno, este es el punto en el cual Proust tiene que relevar a Bergson, ¿no? Bergson tiene que ser relevado por Proust. Bueno, esto es interesante porque, digamos, para este relevo, que de pronto un filósofo como Bergson sea relevado por un literato como Proust, pues tiene una justificación particular y general, ¿no? Claro, por una parte está claro, ya que hemos hablado de Proust, que Deleuze está considerando que el pasado puro, ese que se conserva en la memoria ontológica de la que habla Bergson, es ni más ni menos que lo que Proust llama tiempo perdido, ¿no? Muchas veces se han señalado las afinidades entre Proust y Bergson, ¿no? Y parece como si Proust hubiera encontrado algo que se parece a una solución para ese problema de cómo salvar, digamos, para nosotros ese tiempo perdido, cómo convertirlo en tiempo recuperado o cómo meter esos 35 minutos de memoria en el tiempo histórico, ¿no? Pero dejando por un momento el detalle de esta solución a la que ahora mismo volvemos, lo que este caso particular tiene de general reside para Deleuze en el hecho de que para Proust la clave para recobrar el tiempo perdido la tiene el arte, una vez más. Es la creación artística y es la condición de creador artístico lo que le faculta a Proust para poder relevar a Bergson a propósito de esta dificultad, como si la creación artística fuese, una vez más, el medio privilegiado para producir esa violencia que fuerza al pensamiento a ir más allá del orden de la representación, a escapar de la representación y alcanzar esos objetos que fuerzan a pensar, que despiertan la anamnesis, ¿no? Entonces, si Proust puede relevar a Bergson y si el poeta puede inspirar al pensador, eso se debe, digamos, a la peculiar naturaleza del tiempo recobrado en la obra de Proust. Ahora vamos al detalle particular del asunto. En la obra de Proust, dice Deleuze, Combray no resurge ni del modo en que fue presente, ni como podría serlo, sino en un esplendor que nunca ha sido vivido, como un pasado puro que revela en suma su doble irreductibilidad, al presente que fue y también al presente actual que podría ser hoy, y ello a favor de un acoplamiento
si se puede traducir así, telescopage, entre ambos, Combray surge en el olvido y como algo inmemorial, bajo la forma de un pasado que nunca fue presente. El en sí de Combray. Si hay un en sí del pasado, la reminiscencia es su noúmeno o el pensamiento que lo capta. Bueno, este es un pasaje decisivo para captar de nuevo la complejidad del movimiento del pensamiento de Deleuze, ¿no? Por una parte, si miramos el asunto desde la óptica de Spinoza o de Bergson, es decir, esa óptica que nos conduciría a esa situación que hemos llamado la otra escena, pues se diría que tenemos dos perspectivas sobre la misma cosa, dos escenarios paralelos, a propósito de cuya conexión pues no sabemos qué hacer, porque parece que no hay paso del uno al otro, como no hay paso de la memoria a la historia. Sin embargo, pues ya sabemos la trampa que se oculta en esta manera de plantear la cuestión. Imaginamos el problema como si se tratase de recobrar un contenido mnémico perdido en el olvido, como si se tratase de traer al presente una sensación desaparecida que se encontraría en ese mundo paralelo al del tiempo presente y al cual mundo habría que trasladarse para recuperar eso que está por ahí olvidado. Pero, aunque elevásemos el Combray, ese pasado de Proust, a lo trascendental, no estaríamos haciendo otra cosa más que concebirlo como un número platónico, es decir, como el pasado en sí de la idea, que en realidad es un presente mitificado porque su forma está calcada sobre la del presente, es algo que alguna vez fue presente. Ahora, la operación proustiana, tal y como Deleuze la describe, no es de esa clase. Los dos escenarios que aparecen en esta operación son igualmente presentes, igualmente representacionales, aunque estén perfectamente incomunicados. Por un lado tenemos el pasado empírico del narrador de Proust, en el cual Combray fue percibido como presente y fue presenciado, y su presente, y luego pues tenemos por otro lado el presente empírico del narrador, en el cual está ahora, y en el cual aquella percepción del pasado permanece olvidada. Entonces parece que el problema es, ¿cómo podría yo, que estoy aquí y estoy ahora, trasladarme al antes? Es decir, al yo cuando estaba entonces allí, que he olvidado. Bueno, claro está, no podría, a menos que hubiera un puente entre esos dos tiempos paralelos. Un puente que por su propia naturaleza no puede pertenecer ni al yo aquí ahora, ni al yo entonces allí, ¿no? Bueno, pues el pasado puro es ese puente. Quiero decir, no es lo que está al otro lado del puente, es el puente. Es decir, es pasado en un sentido que no es empírico, no es nada que haya pasado. Es pasado en un sentido trascendental. La anterioridad con respecto al presente no es la anterioridad de un presente antiguo, sino la de una condición que permite transitar del presente al pasado y del pasado al presente. Es decir, lo que permite que el presente no se llene, que la conciencia no esté abarrotada de percepciones que impedirían la acción y que obliga a que algunas de ellas pasen al olvido o a la memoria inconsciente y dejando así ser al pasado, ¿no? Pero en el fondo, digamos, ¿qué es lo que hay entre aquel pasado que he olvidado y este presente en el que digo yo aquí ahora? Pues hay tiempo. En rigor, solo puedo decir yo aquí ahora porque supongo que sigo manteniendo un vínculo con el yo allí entonces, aunque no pueda recordar en absoluto los sucesos que acaecieron allí entonces, ni reconstruir la sucesión de hechos desde entonces hasta ahora. Es decir, no es que yo me acuerde de todo lo que ha pasado y por eso pueda seguir diciendo yo, que va. ¿Qué me da entonces derecho a decir yo? Porque no es mi memoria empírica y consciente de todo lo que me ha sucedido durante el tiempo de mi existencia. Como decía Hume, ¿quién podría decirme, por ejemplo, cuáles fueron sus pensamientos y acciones el 1 de enero de 1715? Bueno, ya no me queda ninguno. El 11 de marzo de 1719 y el 3 de agosto de 1733. Y sin embargo, ¿quién querría afirmar que el completo olvido de lo que le pasó en esos días haya hecho que su yo actual no sea la misma persona que su yo en aquel tiempo, ¿no? O sea, lo que me da derecho a decir yo es el vínculo. O dicho de otra manera, yo no estoy aquí ahora ni allí entonces. Donde estoy realmente es en el puente. Y daría lo mismo decir efectivamente que yo allí entonces está implícito o el yo aquí entonces está implícito. El caso es que estoy en el puente significa estoy en el tiempo vacío.
Y es ese tiempo el que no es en absoluto ni presente ni representativo o representacional. Es aquello que permite, y más que permite diría que fuerza la conexión, el acoplamiento, el telescopage del pasado con el presente, el pasado empírico con el presente empírico, y que por tanto no puede pertenecer ni al presente ni al pasado empíricos, aunque tiene que frecuentarlos, ¿no? Es decir, es la condición trascendental de la memoria empírica. Es lo que hace posible el recuerdo psicológico, lo que hace posible que podamos vencer el olvido y traer al presente cosas que se nos habían olvidado, y por lo tanto no es ningún objeto, no es que nos tengamos que acordar de ningún objeto, no es ningún contenido de la memoria, sino la condición de que haya contenidos de memoria, la forma del pasado que nunca pasa, ¿no? Un pasado vacío, una pura anterioridad. Lo podemos decir de una manera más simple: el pasado puro es un puro pasado. Entonces, digamos, el Cumbrae, es decir, no es el Cumbrae pasado ni el Cumbrae presente, es el vínculo, el paso que va y que viene del pasado al presente y del presente al pasado, el movimiento de la memoria o el curso del tiempo. No hay que recordar algo que alguna vez haya pasado, sino la condición que como tal nunca fue vivida como un contenido perceptivo y que por tanto no podemos recobrar como un contenido perceptivo, pero es la condición de que podamos constantemente hacer esos traslados y obtener pequeñas victorias empíricas sobre el olvido. Y precisamente porque no es un objeto, porque no es susceptible de una experiencia sensible o de una intuición intelectual, porque no es un objeto, su aparición en el presente, aquí ya viene el tercer tiempo, el tercer factor, ¿no? Solo puede ser llamada fantasma o fantasía, aunque no sea una imaginación, ¿no? De ese tipo de imaginación que imita el presente o calca lo actual, ¿no? Es, digamos, el llevar el pensamiento hasta esa condición lo que produce en la memoria ejercida de esa manera el fantasma de ese Cumbrae en sí, que solo puede ser fantasmal, que es el brillo de una belleza jamás vista, o como decía Deleuze, el esplendor de lo que nunca ha sido vivido, ¿no? Entonces, este Cumbrae puro no está en el pasado ni en el presente, no porque esté en la eternidad, sino porque está entre el pasado y el presente, porque no está en el tiempo porque es tiempo, tiempo vacío, tiempo puro, inconfundible con el tiempo empírico, recobrado en su pureza y en su vacuidad, ¿no? Entonces, si generalizamos el procedimiento a partir de este ejemplo, podríamos decir que ese elemento que nos fuerza a pensar es la condición misma del pensamiento. En el ejemplo de Proust es la condición trascendental de la memoria empírica. Eso es lo que inicia el movimiento del pensamiento hacia el concepto, y eso no es una condición de posibilidad, sino de necesidad, porque más que permitir el pensamiento, obliga a pensar, ¿no? Fuerza a pensar de una determinada manera. Entonces, a diferencia de lo que sucede cuando utilizamos, por así decirlo, el modelo Spinoza, ¿no? De lo que aquí se trata no es de recobrar un objeto cuya esencia hubiéramos perdido por culpa de la representación o de la imaginación reproductiva, sino de pensar la condición bajo la cual podemos llegar en absoluto a pensar un objeto, condición que obviamente ella misma no es un objeto, ¿no? De tal manera que eso que llama Deleuze a veces lo virtual, sea como sea que lo concibamos, no es otra escena que se desarrolle en un universo paralelo, sino que está, como siempre, entre dos actualidades, como la flecha de Bergson está siempre entre dos puntos fijos del espacio, sin que su movimiento pueda reducirse a ningún punto, ¿no? O sea, no es un punto al que podamos desplazarnos en un ejercicio intelectual más o menos virtuoso o fantasioso, sino el paso de un punto a otro. Ese paso que no se puede representar, pero que no dejamos de dar, nunca mejor dicho, a cada instante, cuando pasamos de un instante a otro, cada vez que lo hacemos, cada vez que ligamos un instante con otro. Y lo que Deleuze está exigiendo, por tanto, es que el pensamiento piense lo que le hace pensar. Es más, está sugiriendo que solo este ejercicio extremo de pensar lo que nos fuerza a pensar merece el rigor en rigor el nombre de pensamiento, por lo menos en filosofía. Y este movimiento de, digamos, reacción sobre aquello que le hace al propio pensamiento pensar,
es, como escuchábamos el otro día, un movimiento en el cual el pensamiento se confunde con lo que lo hace posible, ¿no? Entonces, el ser en sí de Conrad es susceptible de intuición, pero gracias al trabajo del arte, gracias al trabajo del poeta, gracias al trabajo del creador, porque ahora ese trabajo ya no es un trabajo mimético, no es un trabajo imitativo, sino verdadera poiesis, es decir, es producción de novedad, ¿no? Traer al presente algo que antes no había. Y es que eso de que el pasado puro no sea un presente antiguo esconde una consecuencia paradójica a la que ya aludíamos el otro día cuando hablábamos de la metodología de Deleuze, ¿no? Y es una cosa en la que Deleuze insiste mucho, pero que es pura doctrina bersoniana, ¿no? Solo el presente envejece, solo el presente se hace antiguo, caduca, mientras que el devenir, ¿no? Y por lo tanto también la memoria, justo porque nunca fue presente, porque es un pasado que nunca fue vivido, retiene siempre intacta su novedad, que no declina ni se desgasta, ¿no? Es decir, el presente tiene que caducar a toda velocidad, lo hemos dicho varias veces, porque la conciencia tiene que vaciarse para que las viejas percepciones dejen sitio a las nuevas, ¿no? Es decir, la experiencia suministra constantemente percepciones y por eso las percepciones envejecen y el presente siempre se convierte en un presente antiguo, más o menos olvidado. Pero, en cambio, el pasado puro, conservado como memoria involuntaria, nunca pasa, nunca pierde actualidad porque nunca la tuvo, ¿eh? Un poco a la manera en que un poema aprendido de memoria retiene siempre su novedad por mucho que se repita, ¿no? O sea que habría que decir que cuando la flecha del pensamiento es lanzada por el arco del artista y sale del punto A del ejemplo de Bergson, abandona el presente, se despega del orden de la representación que corresponde a la percepción consciente y se desvía de lo actual. Y entra, digamos, en ese orden indivisible del devenir en donde tiene lugar ese movimiento impuntual porque es irreductible al punto, porque nunca es ahora, porque nunca coincide con una de las paradas de las estaciones del metro, y la flecha no retorna a la hora de la conciencia representativa del presente más que cuando cae en el punto B, ¿no? Y eso, para Deleuze, significa que el devenir es el que caracteriza toda forma de innovación en el tiempo, todo proceso de creación, toda producción de novedad. Lo que un tiempo tiene de genuinamente nuevo, de irreductible al pasado que podemos recordar, son precisamente esos movimientos que se despegan del presente o que se fugan del orden de lo actual, porque ellos constituyen las auténticas innovaciones que definen una época como diferente de otra, ¿no? Y si la creación es precursora del pensamiento es porque son esas innovaciones las que fuerzan a pensar. Bueno, pero decíamos hace un rato, que Deleuze decía que el pasado, en esa distribución dramática del tiempo, es ese tiempo en el cual la acción se presenta como demasiado grande para mí, ¿no? Para el héroe, desbordando las fuerzas humanas del héroe, ¿no? Bueno, pues cuando Hamlet se siente absolutamente incapaz de cumplir esa tarea que el espectro le está encomendando, o cuando Edipo se niega a reconocer que fue él el que en el pasado hizo esto y lo otro. Bueno, entonces lo que hay en la acción que es demasiado grande, lo que la hace sentir como algo imposible, inverosímil, es claro que nunca ha pasado, que nadie la ha realizado hasta ahora, ¿no? Y eso de que nunca ha pasado, es la novedad radical, es lo que hace que, de la misma manera que el narrador de Proust no puede alcanzar el Combray en sí mediante su memoria voluntaria, porque en la memoria voluntaria lo que busca es un presente antiguo, ¿no? Y claro, ese Combray en sí no es un presente antiguo, pues esto hace que tampoco, por ejemplo, los revolucionarios que persiguen un cambio histórico que interrumpa el tejido de la sucesión no pueden encontrar nada que pueda compararse a la acción que proyectan. Es decir, se fatigan los libros de historia, pero allí no hay nada que se parezca porque efectivamente están proyectando una acción que nunca ha ocurrido. Entonces, al principio, los revolucionarios siempre tienen, dice Deleuze, que caer en la trampa de eso que insistentemente llamo la otra escena. Es decir, tienen que confundir su propia acción con la repetición de un pasado mitificado, extraído desde luego más de la memoria que de la historia, aunque solo sea para abandonar esa trampa inmediatamente, ¿no?
Dice Deleuze, los revolucionarios de 1789 están determinados a experimentarse como romanos resucitados antes de llegar a ser capaces de una acción que han empezado por repetir al modo de un pasado propio y por tanto en unas condiciones en las cuales se identificaban necesariamente con una figura del pasado histórico. La repetición es una condición de la acción antes de ser un concepto de la reflexión. No producimos algo nuevo más que a condición de repetir una vez de este modo constituido por el pasado. Es decir, que hay primero que disfrazarse de revolucionario romano para, llegar a hacer una cosa que de otra manera es inconcebible. Y a este respecto es irrelevante que este pasado puro esté situado empíricamente antes o después de la acción. Ya lo hemos dicho. En el caso de Hamlet, es realmente, se siente Hamlet incapaz de llevar a cabo en el futuro esa acción. En el caso de Edipo, en realidad la acción ya ha ocurrido, pero sigue siendo pasado. Porque el futuro y el pasado no son aquí, dice Deleuze, determinaciones empíricas y dinámicas del tiempo, son caracteres formales y fijos que derivan del orden a priori, como una síntesis estática del tiempo. Estática forzosamente, puesto que el tiempo ya no está subordinado al movimiento, es la forma de cambio más radical, pero la forma del cambio no cambia. Poco importa que el acontecimiento en cuanto tal haya o no ocurrido, que la acción haya tenido ya lugar o aún no lo haya hecho. Este criterio empírico no es el que distribuye el pasado, el presente y el futuro. Entonces, el segundo tiempo del drama, el centro, el nudo, es ese tiempo en el cual el héroe, abandona las muletas del pasado mítico, los revolucionarios franceses abandonan sus disfraces romanos y llega a ser capaz de realizar la acción. Crece, hasta la altura de sus dimensiones y Edipo se reconoce asesino de Layo y Hamlet mata al usurpador del trono o los revolucionarios del 89 toman el poder. Es decir, cruzan el puente desde el pasado hasta el presente, desde el pensamiento hasta la existencia, llegan a recordar o a imaginar algo que nunca ha sucedido, inician un movimiento inédito, inauguran un tiempo nuevo. Claro. Y aquí leo ese texto de Benjamin que antes he citado. La conciencia de estar haciendo saltar el continuum de la historia es peculiar de las clases revolucionarias en el momento de su acción. La gran revolución introdujo un nuevo calendario. El día con el que comienza un calendario cumple oficio de acelerador histórico del tiempo, y en el fondo es el mismo día que en forma de días festivos o conmemorativos vuelve siempre. Los calendarios no cuentan, pues, el tiempo como los relojes. Son monumentos de una conciencia de la historia de la que no parece haber en Europa desde hace 100 años la más leve huella. Todavía en la Revolución de Julio se registró un incidente en el cual dicha conciencia consiguió su derecho. Cuando llegó el anochecer del primer día de lucha, ocurrió que en varios sitios de París, independientemente y simultáneamente, se disparó contra los relojes de las torres. Esto es una conocida cita de Walter Benjamin en las tesis sobre filosofía de la historia. Hay muchos puntos de contacto entre Benjamin y Deleuze, pero desde luego Deleuze no es lector de Benjamin y jamás que yo sepa lo ha citado, pero en fin, ahí se podría organizar, una especie de mapa, de los acuerdos y desacuerdos entre Benjamin y Deleuze, y creo que en el fondo se debe a que los dos son grandes lectores de Proust. Creo que ese es el punto fundamental. Pero eso de es el mismo día que vuelve siempre, ¿no? Es decir, no es, ahí resuena un poco lo del eterno retorno, ¿no? Lo que buscan los revolucionarios en el pasado, lo que no encuentran en la historia universal, ¿no? Los revolucionarios que interrumpen el continuum histórico introduciendo una novedad absoluta, cuando hacen eso, queman todos los puentes que les ataban a su pasado histórico, cortan con todos los vínculos que les ligaban con la situación que existía antes del 14 de julio del 89. Y entonces experimentan ese pasado como si estuviera de pronto a miles de años luz, en otro mundo
de esos mundos paralelos que ya no pueden conectarse con el presente. Y eso es lo que significan los disparos contra los relojes de las torres y la inauguración de un nuevo calendario. Claro, además de esta bonita imagen de Walter Benjamin, podríamos pensar también en la, si se quiere, un poco menos poética de Thomas Hobbes, cuando insistía en que los hombres que se reúnen para firmar el pacto social no pueden de ninguna manera, y en eso insistía mucho Hobbes, no pueden de ninguna manera tener en cuenta su pasado. Es decir, no pueden, porque entonces no podrían, si estuvieran vinculados a su pasado, si estuvieran ligados a su pasado, no podrían firmar. Tienen que haberse liberado completamente de su pasado y no aceptar consejos de ningún tipo de asesor, de ningún tipo de, de teólogo o moralista que les quisiera aconsejar sobre qué cosas tienen que pactar. Es decir, tienen que ser libres para poder pactar absolutamente cualquier cosa sin restricción alguna. Después, una vez pactado, ya no tendrá remedio y eso habrá que cumplirlo a rajatabla, pero en el momento de pactar, digamos, no puede haber ninguna constricción, ¿no? Bueno, pues eso también es lo que significan los disparos contra los relojes de las torres, ¿no? Entonces, cuando el otro día mencionábamos un texto de Deleuze que decía, no lo llegamos a citar, creo, pero dice así: en fenómenos históricos como la Revolución de 1789, la Comuna de París o la Revolución de 1917, hay siempre una parte de acontecimiento irreductible a los determinismos sociales, a las series causales. A los historiadores no les gusta esta dimensión, así que restauran retrospectivamente las causas. Es decir, justo cuando los historiadores nos ponen en la pizarra una lista de las causas que produjeron la Revolución Francesa, ¿no? Pero el propio acontecimiento se encuentra en ruptura o en desnivel con respecto a las causalidades. Es una bifurcación, una desviación de las leyes, un estado inestable que abre un nuevo campo de posibilidades. Es decir, evidentemente, de todas esas causas que podemos poner en la pizarra, no se sigue mecánicamente a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la historia tiene que encontrar las causas de lo que ha ocurrido el 14 de julio en la situación anterior, a ver dónde la va a encontrar, y tiene que restaurar la continuidad histórica y rehacer los puentes. Y al hacer así, entierra la novedad, ¿no? La bifurcación, el cambio, que únicamente se podrá descubrir, como decíamos el otro día, arqueológicamente, ¿no? Este redescubrimiento no es el resultado de bucear en el pasado, de reflexionar sobre él, sino el producto de una necesidad absoluta. Es decir, los revolucionarios del 89 tenían absolutamente necesidad de la revolución. Y si redescubrieron, forzados por su penuria y por su necesidad, se decidieron disfrazar de romanos, de alguna manera es porque esos movimientos geológicos o subterráneos, ¿no?, que comunican intempestivamente, anacrónicamente, la novedad de los republicanos romanos con la novedad de los revolucionarios franceses, pero evidentemente es un hecho anacrónico que los historiadores hubieran siempre descartado, ¿no? Es decir, es como si se descubriera en aquella acción del pasado algo que en realidad no es ni romano ni antiguo, sino algo que no pasó históricamente, que no está en la historia universal y que todavía tiene aliento suficiente para impulsar esa acción que hasta ayer parecía imposible, inverosímil o fantástica. Y no me refiero a la del Mundial. Y ese algo, es decir, un esplendor que nunca fue vivido, que no se confunde con ninguno de los hechos acaecidos durante la instauración de la República Romana, o sea, bifurcación con respecto al presente, es la creación misma, ¿no? Es decir, la forma en la que aparece algo irreductible al presente y irreductible al desgaste de la representación. Entonces, para que se produzca esa comunicación, ese descubrimiento de una fuerza desconocida que está enterrada en el pasado, hay que soslayar el presente, hay que bordearlo, hay que desviarse del presente, hay que eso quiere decir, en el mismo acto en el cual los revolucionarios del siglo XVIII se desprenden de su disfraz de republicanos romanos, en el mismo acto en el cual son arrastrados por esa fuerza de creación liberada, resucitada de la tumba del pasado histórico en la que había sido sepultada, pues en ese mismo acto proyectan la revolución al futuro. Hacen de esa potencia de cambiar la forma misma del porvenir. Una forma que tampoco puede confundirse ahora con ningún hecho histórico del futuro.
Es decir, cuando hablamos del porvenir como un porvenir puro, no es el porvenir que las ciencias sociales intentan predecir o calcular. El porvenir puro, obviamente, es por naturaleza lo imprevisible, lo intempestivo, lo anacrónico. Solamente lo imprevisible se merece el nombre de porvenir. Lo demás, es decir, ya sabemos cuál va a ser el estado de la seguridad social en el año 2025 y, en fin, esto no tiene nada que ver con el porvenir, ¿no? Entonces, el tiempo antiguo, por utilizar esta codificación convencional, ¿no?, es ese tiempo en el cual la novedad se sitúa en el pasado puro, como la idea platónica, por ejemplo, que míticamente se imagina como un presente eterno al cual habría que retornar, habría que regresar, y de ahí, naturalmente, las virtudes del círculo, que siempre vuelve al punto de partida. Aunque, esté dominado por el presente, como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Y de ahí, pues que también, digamos, en el pensamiento antiguo hay una divinización de la memoria y, digamos, el propio léxico filosófico del conocimiento superior está vinculado al pasado. Pero la revolución copernicana y la francesa, que en el pensamiento de Deleuze se confunden, ¿no?, inaugura un tiempo nuevo, genuinamente moderno, porque sitúa la novedad en el futuro. Y de ahí, naturalmente, la entronización de la imaginación como facultad superior de creación poética y del saber político, ¿no? Pero este porvenir puro también se pervierte cuando se concibe como un presente eterno, como un punto de llegada de la historia en el cual la historia se detendría porque habría llegado a su punto final, como se detenía el tren ese que cuando llegaba a la última estación, ¿no? Entonces, si esta operación es una perversión del porvenir puro que anuncia la revolución como el tercer tiempo del drama, es porque recubre la naturaleza del porvenir con la forma del presente, porque nos hace pensar en el porvenir como si fuera un presente que estamos por vivir, un presente que va a venir después, ¿no? Habría, según Deleuze, que pensar nietzscheanamente el porvenir puro de manera que no pudiera confundirse con un presente posterior y que tuviera cuyo ser es el ser literalmente de lo inimaginable, ¿no? Igual que el pasado puro es propiamente lo inmemorial. Es decir, lo inimaginable quiere decir lo absolutamente imprevisible, como he dicho, intempestivo, anacrónico, inactual, lo que no puede prefigurarse mediante una prolongación, aunque fuera indefinida, del presente, lo que solo puede pensarse como una creación pura, ¿no? Por tanto, el resultado de la acción revolucionaria, de esa de la que hemos hablado hace un momento, el cumplimiento de la tarea heroica, es un futuro que no puede imaginarse como la continuidad del nuevo calendario revolucionario, sino más bien como la instauración de un nuevo calendario que ya no tendrá medida común con el de la gran revolución de julio, de Termidor, lo que sea, o incluso, seguramente mejor todavía, como la destrucción definitiva de todo calendario, ¿no? Seguramente así estaría, eso se parecería más a lo que Deleuze denomina eterno retorno. Bueno, de manera que no voy a insistir ya más en esto, pero igual que en el caso del pasado puro, pues hay que precaverse contra la sensación de que hay algún contenido empírico que retorna en el eterno retorno. Y como si el eterno retorno fuera el eterno retorno de tales o cuales contenidos empíricos, ¿no? Dice Deleuze en un momento dado, hablando del tiempo cíclico y de esa figura del ciclo que se deshace y se convierte en línea, cita un pasaje de Cicerón. Cicerón dice con toda claridad que el paso del tiempo es parecido al desenrollamiento de un cable. Explicatio. Adivinar sería, entonces, extraer el acontecimiento que está implícito, enrollado en ese cable, ¿no? Pero, claro, evidentemente todos sabemos que al desenrollar de esa manera el cable sale algo que no estaba de ninguna manera enrollado, ¿no? Por así decirlo, sale de la caja mucho más de lo que se había metido en ella, ¿no?
Y por tanto, bueno, ese pasado, o ese porvenir puro, no puede nunca tener la forma del pasado. Pero bueno, recordando para ir ya terminando esa cita trucada con la que he empezado, ¿no? Donde decía, lo que ha cambiado es la relación entre el tiempo y el movimiento. En lugar de vivir el tiempo como una conducta en función del movimiento realizado, es el tiempo mismo el que se desencadena, se hace independiente, se convierte en ideal. ¿Qué tendríamos que decir? Que entonces, pensado nietzscheanamente como nos está proponiendo Deleuze, la esencia de este tiempo futuro, de este tiempo auténticamente futuro, no es nada más que su eterna postposición, su condición de estar eternamente por venir, es decir, simplemente la producción de un tiempo vacío, sin forma ninguna, sin determinación alguna. Y lo malo es que en este caso ni siquiera podemos recurrir a Nietzsche en busca de ayuda, ¿no? Pues dice Deleuze, es evidente que el Zaratustra de Nietzsche es un drama, es decir, un teatro. El antes ocupa la mayor parte del libro, bajo el modo de lo que falta o del pasado. Esta acción es demasiado grande para mí. Después viene el momento de la cesura o de la metamorfosis, el signo mediante el cual Zaratustra llega a ser capaz. Falta el tercer momento, el de la revelación y la afirmación del eterno retorno, que implica la muerte de Zaratustra. Es sabido que Nietzsche no tuvo tiempo de escribir esta parte que tenía proyectada. Por ello, hemos tenido que considerar constantemente que la doctrina nietzscheana del eterno retorno no estaba formulada, que se reservaba para una obra futura. Nietzsche solo expuso la condición pasada de la metamorfosis presente, pero no lo incondicionado que debía resultar de ellos como porvenir. O sea, que fíjense ustedes hasta qué punto el eterno retorno es futuro. Es decir, la elaboración filosófica de ese tiempo futuro era el futuro de la obra de Nietzsche. Un futuro que permanecerá eternamente futuro porque, dice Deleuze, en fin, no tuvo tiempo Nietzsche de escribirla ni de exponer su doctrina. Pero claro, es decir, es esta contingencia empírica que se murió demasiado pronto, es decir, el único motivo de la inexistencia de esta doctrina y de su constante futurición, o a lo mejor es que la doctrina no comportaba únicamente la muerte de Zaratustra, sino también la muerte del propio Nietzsche y su hundimiento en la locura, ¿no? Es decir, ¿puede realmente exponerse o describirse la doctrina del eterno retorno? Es decir, ¿no es más cierto que, como ha escrito Deleuze en otro lugar, el eterno retorno no es una doctrina, sino el simulacro de toda doctrina? No es una creencia, sino la parodia de toda creencia. Creencia y doctrina eternamente futuras. Fin de la cita. El pasado puro, en cuanto, es decir, el porvenir puro, en cuanto un después irrepresentable, es, digamos, un no escenario hacia donde yo no puedo prolongarme, del mismo modo que no puedo retrotraerme al antes de la memoria ontológica. Implica la muerte de Zaratustra, implica la muerte de Nietzsche y en el fondo implica la muerte de todo el que pueda decir yo. Implica la muerte de todo lo que pueda tener la forma de un yo aquí, ahora. Y es en esa medida en la que es lo radicalmente nuevo y diferente. Lo que yo no puedo vivir porque está insuperablemente después de mí, después del yo. En cuanto al tercer tiempo, el que descubre el porvenir, significa que el acontecimiento, que la acción tiene una coherencia secreta que excluye la del yo, que se vuelve contra el yo, que se ha hecho igual a ella, proyectándola en 1000 pedazos, como si el creador del nuevo mundo estuviese arrastrado hacia lo múltiple y disipado por la explosión que le hace nacer. Aquello a lo que el yo se ha hecho igual es lo desigual en sí. Y por eso, pregunta Deleuze, y esta es una pregunta que nos retrotrae para acabar de esta manera al punto donde empezábamos, es decir, a esos latidos misteriosos y silenciosos de tánatos, instinto de muerte, que todavía no se llamaba en esa época, o todavía no había encontrado Deleuze el nombre de cuerpo sin órganos para llamarle, ¿no? Entonces, después de haber dicho todo esto, claro, todo esto además de sonar para, en fin, como el otro día hablábamos de Zizek, pues bueno, pues este es un momento en el cual realmente podríamos decir, bueno, ¿no será que Deleuze es más hegeliano de lo que él mismo piensa? Es decir, resulta que hay 3 tiempos y el tercero comporta el sacrificio del héroe que tiene que ser troceado para que nazca el tiempo nuevo, ¿no? Es decir, esto suena un poco hegeliano.
Y entonces, después de haber dicho esto, dice Deleuze, dice, bueno, ¿y este no es el rostro de la muerte? Es decir, no es siempre la muerte lo que me aguarda en el futuro, no es la muerte el después absoluto, insoslayable, el destino de todo yo, ¿no? Eso, en el ensayo sobre Sacher-Masoch, esa fuerza independiente del tiempo se presentaba bajo el nombre de Tánatos, instinto de muerte, como si en cada pulsación del presente pues estuviera también contenida esa disolución, ¿no? Se diría que el tiempo ha abandonado, este es el fin de la historia del tiempo, ¿no? Esta historia que cuenta Deleuze. Se diría que el tiempo ha abandonado todo contenido memorial posible y así ha roto el círculo. Se ha desenrollado, se ha enderezado, ha adquirido la última figura del laberinto, el laberinto en línea recta que es, como dice Borges, invisible, incesante. El tiempo vacío fuera de quicio, con su orden formal y estático riguroso, su conjunto aplastante y su serie irreversible, es exactamente el instinto de muerte. El tiempo pierde su figura circular para adoptar una forma recta despiadada y aparece el instinto de muerte, idéntico a esta forma pura para afirmar solamente lo excesivo y lo desigual, lo interminable y lo incesante, lo informal como producto de la formalidad más extrema. Así acaba la historia del tiempo. El después, en la medida en que es un después de mí o después del yo, solo puede ser la muerte, ¿no? O el diluvio universal, el hundimiento en la locura, lo completamente informal que se expresa mediante la forma pura del tiempo. El problema, y solo voy a apuntar un poco, el modo en que Deleuze de momento dulcifica esta identificación del tiempo moderno y del tiempo nuevo con el instinto de muerte. Bueno, el problema, dice Deleuze, es que los textos de Freud acerca del instinto de muerte piensan la muerte como un estado indiferenciado de la materia. Y eso es una vez más concebir el futuro a la manera de un presente eterno, aunque sea el mal presente o el mal cronos, la tempestad, el aluvión, lo que sea, ¿no? Bueno, eso es algo que yo no puedo imaginar, es un allí hacia el que no puedo trasladarme, un después que no puedo representarme, un futuro inconcebible y fatal, pero solamente es porque identifico ese futuro con la pura nada. Es decir, con el retorno a la nada de un no ser rigurosamente negativo, reactivo, la negación de la diferencia, es decir, aquello que me causa dolor lo niego, el cero que todo lo iguala, el caos en el que se sumergen las diferencias, etcétera. Entonces, esa nada eterna, viene a decir Deleuze, es tan presente como toda la representación, es tan presente como el todo. Por tanto, para que esa identidad entre el futuro y la muerte tenga algún sentido, que no sea ese sentido brutal, es preciso también aplicarle a la muerte el mismo movimiento de inversión que Deleuze le aplica a todo lo demás. Y por eso propone yo creo que en una genuina perversión de un texto de Maurice Blanchot, una interpretación muy curiosa de un motivo levinosiano, ¿no? Maurice Blanchot habla de una inversión radical mediante la cual la muerte, que era la forma extrema de mi poder, no solamente se convierte en lo que me despoja, expropiándome de mi poder de comenzar e incluso de acabar, sino que llega a ser lo que carece de relación conmigo y de poder sobre mí, lo que se encuentra privado de toda posibilidad, la irrealidad de lo indefinido. Una inversión que no puedo representarme, que ni siquiera puedo concebir como definitiva, que no es la transición irreversible más allá de la cual ya no hay retorno, puesto que es lo que no se cumple, lo interminable y lo incesante. Tiempo sin presente con el que no tengo relación, aquello a lo que no puedo precipitarme, puesto que allí yo no muero, estoy desposeído de mi poder de morir. Allí se muere, no se deja ni se acaba de morir, no el término sino lo interminable, no la muerte propia sino la muerte cualquiera. Bueno, eso es Blanchot, pero eso es una manera de decir el porvenir puro no es el final, no es el punto en donde todo acaba, la desembocadura obligada de todo algo en la nada, ¿no? No es la abolición de las diferencias, sino que es esa cosa extraña que de momento Blanchot llama lo que nunca acaba, ¿no? No el más allá del cual no se retorna, sino el retorno eterno de un no más allá.
de un sin más allá, sin trascendencia, lo interminable, lo inacabado. No la eliminación de las diferencias en lo indiferenciado, sino su emancipación con respecto a lo que unificaba esas diferencias bajo el yugo de un yo. Entonces, aquí ya Deleuze, Blanchot decía con razón que la muerte tiene dos aspectos. Uno personal, que concierne al sujeto, al yo, y que puede afrontar en una lucha o confinar en un límite, en cualquier caso reunir en un presente. El otro, es decir, es ese momento en el cual, por ejemplo, pues Macbeth puede, como decía Levinas, todavía enfrentarse a la muerte y decir, bueno, venga, voy a sacar la espada, ¿no? Hagamos este último gesto. El otro, extrañamente impersonal, sin relación conmigo, ni presente ni pasado, sino siempre por venir, fuente de una aventura múltiple e incesante en una pregunta que persiste. Designa el estado de las diferencias libres cuando ya no están sometidas a la forma que les otorgaba un sujeto, un yo, cuando se desarrollan en una figura que excluye mi propia coherencia, tanto como la de cualquier identidad. Siempre hay un se muere más profundo que el yo muero, y que sólo los dioses mueren sin cesar y de múltiples maneras, como si surgiesen de mundos en donde lo individual ya no está cautivo en la forma personal del sujeto y del yo, y ni siquiera lo singular está cautivo entre los límites del individuo, en suma, lo múltiple insubordinado. Bueno, son unos textos, desde luego, extremadamente oscuros, pero bueno, nos hacemos un poco idea de por dónde va el asunto. Y lo único que, bueno, evidentemente mañana tendremos que dar a esto un giro como más carnal, ¿no? Pero por el momento yo lo que quisiera terminar recordando, en fin, porque estamos en este disparadero, es que Deleuze, otra de las maneras en las que ha propuesto pensar la temporalidad de lo moderno, o en fin, esa cosa que él persigue en filosofía, es la siguiente, y esto procede de esos, creo, no sé si lo he citado ya, pido perdón, procede de los cursos preparatorios del Antiedipo en la Universidad de Vincennes, ¿no? Decía Deleuze, bueno, todas las sociedades conocidas esto es como esta idea del ciclo y del tiempo cíclico que intenta compensar en fin, los excesos con los defectos y los defectos con los excesos, ¿no? Y bueno, toda forma de sociedad conocida se ha construido, digamos, para conjurar el desencadenamiento de las fuerzas de la naturaleza, por así decirlo, y no me refiero solamente a la naturaleza externa, o sea, los terremotos, tempestades y diluvios, sino también de la naturaleza interna, es decir, lo que les pasa a los hombres cuando estalla la peste no es solamente que se mueren, sino que de pronto los padres matan a los hijos matan a los padres y, en fin, la gente se vuelve enloquecida. Entonces, digamos, toda sociedad se ha ideado, la sociedad tradicional, como una colección de diques de contención contra ese desencadenamiento, por así decirlo, de las fuerzas. Sin embargo, la sociedad moderna, claro, dice Deleuze más precisamente, la sociedad capitalista, es esa sociedad que por primera vez se ha colocado en la avalancha. Es decir, nosotros, los modernos, somos la avalancha. Hemos situado nuestra sociedad justo en ese punto del que todas las demás sociedades conocidas han procurado huir y que han procurado conjurar por todos los medios. Es decir, rompamos todos los diques, terminemos con todas las presas, abramos todos los granos para que salga la pus. Es decir, eliminemos todas las barreras por una parte, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra figura de ese tiempo desencadenado que misteriosamente se confunde con el instinto de muerte y que, como digo, en las obras siguientes de Deleuze se identificará con ese concepto cuerpo sin órganos que, en mi modestísima opinión, creo que es el único concepto genuinamente deleuziano al que se puede, digamos, llamar genuinamente deleuziano, aparte de que haya muchas otras cosas de Deleuze que podamos, en fin, considerar propias y originales.